Para eso vamos a crear entonces una clase a la que le vamos a llamar figura geométrica. Primero que todo, fíjense que utilicé figura y geométrica colocando la G cuando hay varias palabras, cuando la clase tiene varias palabras, le ponen la primera en mayúscula. Siempre la recomendación que ya les di a ustedes varias veces, no ahorren en palabras. Lo siguiente, vamos a agregar el atributo. Todo objeto tiene atributos. Los atributos son lo que van a permitir que el objeto pase de un estado a otro o tenga un estado. ¿Qué es un estado? Un auto es de color rojo, o es de color verde, o es de color naranja. Bueno, ese es un estado. Es el estado del objeto. Ahora, en la clase nosotros vamos a poner un atributo y ese atributo va a ser lo que va a poder permitir que nuestro objeto en cuestión, que es la figura geométrica, sean distinguibles los unos con el otro. Si yo tengo un triángulo, tiene 3 lados. Si yo tengo un círculo, ¿tiene lados un círculo? ¿No? Bueno, tiene 0. Entonces ¿qué va a significar eso? Que va a haber un atributo llamado lados. Y ese atributo representa un número. Así que, ¿qué va a ser? Va a ser un entero. Entonces, va a ser, primero que todo, private. ¿Por qué? Porque existe, nosotros habíamos dado como uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento dice que no podemos acceder a ninguno de los atributos directamente. Los accedemos por medio de un método. Así que entonces todo es private. Bien. Segundo dijimos que era lados, así que va a ser un entero. Y acá ya el copilot me ahorra tener que escribir número de lados. Igual le hago una pequeña corrección acá. Vamos a poner acá. Números así. Número de lados. Siguiente que nosotros necesitamos es el constructor. El constructor es lo que va a decir cómo se va a definir nuestro objeto. Antes que todo, también vamos a necesitar un private string nombre. ¿Qué otra cosa también puede necesitar un objeto geométrico para definirse? Cantidad de lados y nombre. Tamaño, color. Ángulos. Sería cantidad de ángulos, ¿así? Pero eso sería una superficie plana. Si es 3D, tiene una cantidad de ángulos. ¿No es que todo objeto geométrico tiene cantidad de ángulos? ¿Sí? Excepto el círculo. Ah, la cantidad. Yo pensé que era la cantidad de grados. No, es can de ángulos. Esto podemos agarrar y colocarlo acá. Bien, número de lados, cantidad de ángulos y nombre. ¿Qué más? ¿Nada más? Listo. Si ponemos mucho, voy a tener que agarrar y colocar, tipear mucho cuando tenga que crearlo. Así que mejor ahí. Número de lados, cantidad de ángulos y nombre. Ahora, nuestra figura geométrica va a tener el constructor. Como le decía, el constructor es lo que hace que va a definir cómo van a hacer esto. Porque esto es una clase, la clase de figura geométrica, pero después va a pasar a ser un objeto. Se va a instanciar. Cuando nace, va a tener ciertos atributos básicos. Ahora nosotros vamos a definir la figura geométrica. Para eso lo definimos así. Esta es la forma en la que nosotros instanciamos. Vamos a agarrar y decir que este es un... Vamos a empezar por la más simple, el círculo. El círculo, y no le pusimos nada. Fíjense, acá no hay constructor. ¿Por qué no hay constructor? Siempre hay constructor. El constructor tiene todo objeto. ¿Pero por qué todo objeto tiene un constructor? Si nosotros vamos a buscar... acá. Voy a buscar un scanner, que es lo que vamos a ocupar nosotros para empezar a escribir esto.
Java, documentation, hacemos esto. En esto están todas las clases de Java que Java tiene inicialmente. Nosotros cuando estamos ocupando cosas, ocupamos el escáner, ocupamos el system, ocupamos clases que ya existen en Java. Esas clases están todas en esta página, en la documentación de Java. Yo le he mostrado scanner, que es algo que nosotros vamos a ocupar, o el system, pero el que es system solito. Las clases son conceptos. Y adentro, esos conceptos tienen cosas que van a hacer. Si nosotros somos una persona, caminamos, corremos. Esto es una figura geométrica. Por el momento no hace nada, pero tiene parámetros, lados, ángulos. Es un concepto. Mientras es clase, es un concepto que tiene la potencialidad de hacer cosas. Tiene la potencialidad de mostrarse. Tiene la potencialidad de caminar, si fuera una clase llamada persona, que eso, bueno. Cuando nosotros la instanciamos, la transformamos en objeto. Ahí pasan de ser un concepto a ser algo concreto. Y eso concreto en nuestro programa va a hacer cosas. Acá va lo siguiente, las clases se definen, los objetos se ocupan o hacen cosas. Bueno, si nosotros vamos acá, vamos a ver system, que es una que ocupamos cada vez que hacemos una impresión en pantalla, cuando ocupamos system.out.print. Y nos vamos a ver otra cosa. Esto que están viendo acá es la jerarquía de clases. Y vemos que está la clase object. Esta clase object es la madre o la padre de todas las clases. En realidad es la clase principal. Nosotros tenemos una clase principal que extiende a otras clases inferiores. En este caso, la clase object es una clase de la que todas las clases después se extienden. Por ejemplo, nosotros acá tenemos esta clase que es la figura geométrica. Figura geométrica no tiene constructor, no tiene nada. Pero para que una clase exista, tiene que tener un constructor. O sea que esto tiene un constructor. Pero ¿de dónde sale ese constructor? Ese new figura geométrica lo hereda o lo extiende de object. A su vez, si nosotros ponemos acá círculo, punto, van a aparecer todos los métodos. Equals, gets, hashcode, notify, bla, 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 bueno, todo. Estos métodos, vamos a ver por ejemplo el equals, que no vamos a hacer nada con el equals, ya lo vamos a ver en un futuro, pero vamos a ver dónde sale el equals. El equals sale de acá. El equals es un método que tiene la clase object, que es para comparar clases, para hacerse una clase igual a otra. Ahora nosotros podemos sobreescribir métodos que vienen de nuestra clase superior. Entre esos métodos que vamos a sobreescribir está el constructor. Nosotros podemos sobreescribir el constructor. ¿Y cómo hacíamos un constructor? El constructor, ¿qué característica tiene? Primero, acá está ya escrito. Es un método que tiene el mismo nombre que nuestra clase y es público. Así que, public, figura geométrica. Y acá nosotros le vamos a poner los parámetros. ¿Qué parámetros necesitamos nosotros? Vamos a ponerle siempre en los parámetros el tipo de dato que queremos recibir. Este es el número de lados. Y después acá siempre tenemos que aclarar a quién se vamos a asignar eso. Cuando ponemos this, estamos hablando de la clase. This, número de lados, igual a número de lados. Y acá, cantidad de ángulos. String, nombre. ¿Por qué puso nombre string? Es nombre. Listo. Acá tenemos nuestro constructor. Y esto acá ya nos tira error ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que agarrar y decir, bueno, círculos tiene todo esto. 0 lados, 0 ángulos, un círculo. Entonces acá yo puedo ocupar ya, vamos a ocupar ahora el... Vamos a escribir este. Porque escribo la mundo. Yo quiero que escriba círculo.toString. Este método toString también es un método que aparece acá. ¿Y qué es lo que nos está diciendo?
retorna un string que representa el objeto. Vamos a ver qué hace. No tira acá esto. Práctica.figura geométrica, arroba y este código raro. Bueno, esto es lo que define al objeto este que nosotros estamos diciendo. Ahora, este objeto, vamos a definir acá otro. Triángulo tiene 3 lados, 3 ángulos y se llama triángulo. Yo quería sacar el acento, así es mejor, para que no tenga problemas después. Ahí estamos. Y ahora vamos a escribir esto. Bien. Ahora agarramos acá, hacemos una impresión y nos aparece algo parecido, pero cambio este. Bueno, esto que estamos viendo acá es como el DNI de este objeto que nosotros estamos creando. Ahora esto a nosotros no nos dice absolutamente nada. El toString de un objeto no nos dice nada, nos aparece el código ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sobreescribir el método toString. Sobreescribir el método, este método, significa que nosotros vamos a agarrar y copiar exactamente la forma en la que está escrito, el tipo de dato que devuelve, pero adentro hacemos lo que queremos. La idea de sobreescribir un método es que lo adaptemos a la realidad de nuestro objeto. Así que el public string toString, cuando lo sobreescribimos, va a ser un return y ese return ahí está, esto quería editar, tener que escribir. Va a escribir el nombre del objeto, la cantidad de ángulos acá. Voy a colocarle una cosita nomás, esto. Estos son unos caracteres de escape que sirven para ahí está. Entonces ahora, fíjense esto. Yo voy a hacer lo mismo. Lo único que hice fue sobreescribir el método. Y ahora tengo esto. Nombre círculo. Me olvidé borrar esto. Lados y ángulo. Lado 0, ángulo 0. Triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. ¿Vieron? Así que ahora tenemos nuestra figura geométrica que tiene sobrescrito un método. Pero otra cosa, nosotros también podemos agarrar y tener varios no, este era así. Podemos hacer esto y no pasa nada, tenemos 2 figuras geométricas y este es otro constructor que hicimos y podemos tener la cantidad de constructores o la cantidad de métodos que se llamen igual que queramos, siempre y cuando haya algo que los diferencie. En este caso, lo que los diferencia es la cantidad de los atributos, parámetros que tiene. ¿Para qué hacemos esto? Porque por ahí nosotros capaz necesitamos ocupar una figura geométrica, pero queremos que esa figura geométrica no, incluso puedo hacer así. Mirá, quiero que nada esté determinado. Funciona igual. Por ahí nosotros necesitamos usar cosas de una figura geométrica, pero no necesitamos que tenga datos, así que agarramos y lo definimos así. Bien.
¿Qué tenemos acá en nuestra figura geométrica? Ya tenemos un objeto, ya tenemos un lugar que es el main donde nosotros vamos a ir operando, es la parte de nuestro programa. Y ahora vamos a hacer que sea el usuario mismo quien defina cuáles son los elementos que tiene que tener esto. ¿Cómo definimos? Para definir eso, vamos a borrar todo. Vamos a informarle al usuario. Siempre escribo la mundo, no sé por qué. Ingrese el nombre de la figura. Gracias. Antes de ingresar el nombre de la figura, nosotros vamos a necesitar una clase que es la clase Scanner. La clase Scanner lo que hace es, nos va a nosotros a servir sí. Vamos a dejar acá porque si no uno se va a confundir. La clase Scanner lo que nosotros nos va a servir es para tomar todo lo que el usuario ingresa por teclado. Por eso se llama teclado. Entonces yo después puedo agarrar y comenzar a definir una variable entera al que yo le llamo, es nombre de la figura. Nombre de la figura y acá le pongo next line. Este next line, lo que a mí hay dos. Tenemos el next o el next line. El next lo que me sirve es para agarrar y colocar la primera palabra. Pero si yo agarro y escribo círculo cuadrático con espacio entre círculo y cuadrático, solamente va a agarrar la parte de círculo. Lo que yo quiero hacer es que esto agarre toda la línea, por eso ocupo next line. Esto es muy importante porque si no le va a tirar un error en el ingreso de datos. Si ustedes tienen un next in, pero el usuario puso hola, eso le va a dar un error porque hola es un string. Ahora, si ustedes ponen next line y el usuario ingresó un 12, ese 12 que viene no va a venir como un número, sino va a venir como un string, por más que haya escrito el número 12. Y después, bueno, el constructor que ya teníamos. Así que ahora... ¿Sí? Si escribimos en letra 223, no va a ser letra. Si es next line, no importa lo que escribas, va a ser un string. Porque vos ya le estés diciendo, yo te voy a mandar un string. Por eso tenés que decirlo. Yo les había dicho al principio que Java es fuertemente tipado. Eso significa que a Java se enoja muchísimo si uno agarra y le dice, mira, yo te voy a dar un string y después le das... No, si yo doy un número y después le das un string, Java sí o sí necesita. En el ingreso de datos vos le tenés que decir qué tipo de datos vas a ingresar. Las variables tienen que tener el tipo de datos bien definido. Los métodos tienen que decir, bueno, qué tipo de datos van a devolver o qué tipo de datos van a tener como atributo. Siempre el tipo de datos es fundamental en Java. En las clases y en los métodos de cada uno de esos. Bueno, figura, círculo, cantidad de lados, no, era 0, 0, y acá está el círculo, 0, 0. Perfecto, vamos bien hasta ahora. ¿Qué es lo que nosotros hicimos acá? Tenemos un objeto que se llama figura geométrica, que tiene 3 atributos básicos y puede ser adaptado a cualquier figura geométrica que nosotros necesitamos, aparentemente, creo. Ahora, sí. Exactamente. Ahí podemos ocupar en otras clases o en cada clase tenemos que volver a instanciar. Buen punto. Ya vamos a ver ya. Otra cosa de escáner importante es que siempre cerrarlo. Si ustedes no cierran el escáner, lo que están haciendo es dejando un recurso abierto. La idea de nuestros programas es que nuestros programas van a funcionar en un servidor y van a estar siempre funcionando. O sea, si no funcionan, nuestros programas no van a ser programas de escritorio, sino de servidores. El servidor, una vez que se prende, la idea es que nunca se apague. Y si se apaga es porque algo salió mal o hay que hacer mantenimiento o algo. La idea de un buen servidor nunca se apaga. Si nosotros hacemos programas o métodos que cada vez que lo abrimos, cada vez que se ejecutan, abren un escáner y después nunca lo cierran, es un recurso que va quedando ahí. Y los recursos, no importa si es la computadora
de Google, de lo que fuera, los recursos son siempre limitados. Así que el escáner se cierra. Cada buffer que se abre, se cierra. Ya vamos a ver qué problemáticas nos va a traer esto. Lo siguiente que nosotros tenemos que aprender hoy es arreglos. Acá está, perfecto. Vamos a ver cuánto tiempo nos da nuestro Meet. Tenemos de sobra. Vamos con los arreglos. Acá. Los arreglos nosotros ya los habíamos dado más o menos en C. Acá son bastante parecidos, este tipo de arreglos que vamos a ver, que tienen una característica básica que son estructuras de datos estáticas. Significa que cuando nace nosotros le tenemos que decir la cantidad de elementos que tienen. Y esta es la representación básica de un arreglo. Un arreglo es una colección de elementos. Adentro tiene varios elementos. En Java también tenemos las colecciones, aparte. Pero ahora vamos a decirle que es un lugar donde nosotros guardamos varias variables. En este caso, ¿qué teníamos nosotros? Tenemos figuras geométricas, o sea que tenemos pues, la idea de hacer un arreglo que tenga varias figuras geométricas. En el ejemplo que estamos viendo tenemos un array de entero. Significa que lo que tiene adentro es entero. Vamos a ir directamente acá. A la definición, acá. Esto es la inicialización de un arreglo. ¿Qué tiene? Tipo de dato, in. Fíjense que lo definimos como una variable. Un arreglo es también una variable más que va a variar su contenido más no su extensión. Dice in y entre corchetes es lo que va a decir esto es un arreglo de enteros. Número igual new in 5. Ese 5 significa es un arreglo de enteros que tiene 5 elementos. Después en la asignación de valores hay dos formas de asignar valores a un arreglo. Esta es dándole valores explícitos, donde yo directamente defino el arreglo y ya le doy los valores. Y esta otra, que es los valores explícitos, donde yo creo el arreglo, pero a su vez todavía no le di valores. Acá los puedo definir después. Y entre corchetes estamos viendo que está ese número. Ese número es la coordenada dentro de ese arreglo. O sea que arreglos entre corchetes 2 significa que es el tercer elemento. ¿Por qué el tercer elemento? Porque los arreglos empiezan a numerar en 0. El 0 es el primer elemento, o sea que un arreglo de 5 elementos va a tener como máxima coordenada el número 4. Esto hace que nosotros podamos avanzar un escalón más en el desarrollo y tenemos objetos y a su vez tenemos arreglos. ¿Dónde colocamos esos objetos? Como un curso que tiene estudiantes. Los estudiantes son los objetos dentro de un curso. Y acá tenemos las operaciones. Hoy vamos a dar esta operación que va a ser listar. Vamos a lo siguiente. Volvamos acá. Vamos a crear otra clase que va a encargarse de tener las figuras geométricas. En el ejemplo de ayer, para los que por la duda ingresaron, nosotros hicimos, por un lado, un auto y el auto se guardaba en el garage. Entonces el garage tenía adentro muchos autos. Así que ahora acá cabe la pregunta, que yo la verdad no sé cómo responderla. ¿Cuál es la estructura, cuál es la clase que guardaría figuras geométricas? No sabemos. Si no sabemos, colección de figuras. A ver. Ahí está. Acá en colección de figuras vamos a... Acá me aparece una cosa, pero esto no es lo que yo quiero hacer. Nosotros acá vamos a empezar a definir eso. Lo primero que tenemos que hacer es definir la estructura donde la vamos a guardar. ¿Cuál es la estructura donde la vamos a guardar? Un arreglo. Ahora, vamos acá. Fíjense la particularidad de esto. Esto dice autos y entre corchetes, estacionamiento. ¿Por qué? Porque acá dice entero. Porque nosotros le ponemos primero el tipo de dato. ¿Y cuál es el tipo de dato que nosotros vamos a tener? Nuestro tipo de datos es figura geométrica. Así que ponemos que queremos que nuestra colección tenga
un arreglo de figuras geométricas. Y acá vamos a definirlo ya. Acá vamos a ponerle 10 figuras geométricas. Bueno, en la WhatsApp, vamos a poner 5 porque voy a tener que rellenarlos. Así que 5 nomás. ¿Por qué yo instancio ya esto en la clase? Porque que yo defina la figura geométrica, recuerden nosotros para poder utilizar un array, tengo que definirlo. Porque el array ya ni bien lo vamos a ocupar, ni bien se instancia, ya tiene que estar definido la cantidad de elementos que va a tener. Así que nosotros sí o sí acá vamos a definir. Esto que hacemos acá es la definición de una de las propiedades que tiene esta colección de figuras. Así como figura geométrica tiene número de lados, nombre y tal, esta tiene la colección de esto. No, sí. ¿Sería un constructor o es una clase? No, esto es el atributo de... Esto es otra cosa, es otra clase llamada colección de figuras. Y esta colección de figuras tiene a su vez estos elementos. Todavía no la vamos a ocupar, pero vamos a ocupar esto. Voy a agarrar y voy a definir esto acá. Vamos a borrar esto mientras tanto y vamos a hacerlo acá. Es un poco lento a veces el Copilot, pero no lo desactivo porque me sirve para no escribir cosas que no quiero. Bueno, voy a colocar acá figuras geométricas. Vamos a ponerle 3 nomás. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto 3 veces. Disculpe, profe. Sí. ¿Podría subir ahí y mostrar cómo definió la regla otra vez? Acá está, acá. Acá digo, acá. Caray. Bien, voy a agarrar y esto lo voy a definir 3 veces. Pero acá vamos a sacar esto. Esto igual no tiene sentido que lo hagamos porque... Y acá vamos a poner figura 2. Uy, qué lento este Copilot. Bueno, vamos a vuelta. Y acá figura 3. Entonces acá en figuras vamos a agregarle esto y vamos a ver figuras. Figura, perfecto. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando 3 objetos del tipo figura geométrica. Vamos a hacer esto, figura, nombre de la figura, círculo 0, 0. ¿Qué acaba de pasar acá? Ingrese el nombre de la figura, ¡pum! Saltó ya. Directamente y ya me apareció ya la cantidad de lados de la figura siguiente. Cuando nosotros usamos el escáner y el escáner tiene un tipo de datos que implicó no la línea entera, nosotros tenemos que agarrar y limpiar el buffer. Porque venimos arrastrando un enter de la ocupación anterior del escáner. Así que acá tenemos que hacer esto, limpiar el buffer. Voy a poner con el comentario completo. Entonces nosotros después de ocupar este in, acá, limpiamos el buffer. Y eso también vamos a tener que hacerlo acá. No, acá... Voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar y voy a poner 2 nomás porque así evito tener que ingresar una vez más. Esto borro. Y acá tenemos, después del entero, si vamos a ocupar un next line, limpiamos el buffer. Así que yo acá voy a limpiar el buffer. Entonces ahora no vamos a tener ese problema. Yo ahora pongo círculo, 0 lados, 0 ángulos. Y ahora fíjense que ahora sí puedo escribir el nombre de la figura. Cuadrado que tiene 4 lados, 4 ángulos. Bien, entonces acá
Esto está por terminar. Mientras tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear yo una nueva reunión. Faltan 15 minutos todavía. Tenemos tiempo. Bueno. Miren lo que pasó acá. Yo acá pongo figura. Y a figura le pongo toString. Para que me escriba. Círculo, todo esto. Y yo me escribo acá esto. Estos strings para que te devuelva. El toString lo que hace es me permite a mí agarrar y poner los datos, mostrar los datos en string. Yo lo que tendría que hacer acá, ¿qué es figura? Figuras. Si yo pongo así, ¿qué creen que pasará? Miren lo que pasó. Agarró, hizo el toString de figuras, pero obviamente a nosotros no nos sirve el toString de figuras. No nos sirve saber esto. Nos sirve, no sé, listar las figuras que hay ahí adentro. Y acá nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a sobreescribir esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a sobreescribir? Y acá es donde también vamos a ahorrar código con todo esto. Y acá sí voy a colocar de vuelta nuestra clase que borramos, que es la clase colección de figuras, donde vamos a colocar estas cosas. Y acá es donde vamos a poner esto. Una que sean 5. Figuras tiene ya un atributo y ahora nosotros lo que vamos a necesitar es que se cargue en figuras las figuras que nosotros vamos haciendo. ¿Y cómo lo vamos a cargar? Acá en el ejemplo que se dio el día de ayer de Garage, nosotros hacíamos con un constructor que tiene el teclado. ¿Por qué tiene el teclado? Porque nosotros necesitamos ocupar un teclado. Colección de figuras no tiene un teclado para ir colocando esos elementos. Entonces nosotros vamos a necesitar que el escáner esté definido acá. Como esto. Como otro atributo más. ¿Dónde? Acá está. Esto va a permitir que nosotros podamos ocupar el teclado. Entonces, cuando nosotros instanciamos esto, colocamos acá el escáner. Así que vamos a instanciar esto. Teclado igual teclado. Ahora, ¿por qué yo lo pongo acá y no acá? Primero que todo porque quiero que todo esto sea definido acá. Pero vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer esto. No voy a definir esto. Tampoco voy a definir esto y le vamos a dar una cosa. Voy a agarrar y hacer que esto sea, vamos a crear un método public, voy a agregar figuras, tiene las figuras y el lugar. Bien, esto está bien. Este lugar recuerden que nosotros cuando agregamos un elemento, ese elemento lo tenemos que agregar en alguna posición. En la posición donde vamos a definir ese elemento. Acá, vamos a verlo acá.
O sea que cuando creamos un elemento tenemos que decirle en qué posición lo vas a poner, en el 0, en el 1, en el 2. Bueno, así que vamos a ponerlo acá. Y este constructor entonces acá va a ser figuras. Se le va a poner la coordenada, lugar y la figura que yo creé arriba. Ahora yo acá puedo hacerlo más fácil la cuestión y hacerlo así. Hacer que este método, en vez de que yo le pase, el método ya haga todo esto. El escáner y escriba esto. Que sea un método que a mí me facilite ángulos y acá vamos a poner esto. Y ahora figura, ponemos acá y acá lugar. Por el momento vamos a hacer que vamos a hacer que el usuario lo coloque lugar. Ya vamos a hacer después que acá está. Bueno, ahora yo puedo borrar todo esto. Voy a borrar esto. Y acá voy a instanciar una colección de figuras. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces acá pasa esto. Bueno. Y acá es donde estamos viendo el error. Que teclado.close me dice hay un error porque ¿dónde está el teclado? ¿Por qué esto me dice acá teclado que hay un problema en close? Porque no existe teclado, entonces esto yo tendría que colocarlo acá. Y ya no hay ningún problema. Ahora, el problema va a ser el siguiente. Cada vez que yo quiera ocupar el escáner voy a tener que agarrar e instanciar otro escáner y cerrar eso. Entonces yo para facilitar todas esas cuestiones directamente ahí, o sea que esto va acá como un atributo. Voy a hacer un constructor y ese constructor lo voy a poner que tiene un escáner llamado teclado y le asigna a teclado eso. De esta forma entonces yo ahora puedo hacer que esto que está acá, ya no lo ponga acá. Puedo colocarlo afuera y acá pasarle teclado. El public significa que esa clase es accesible, que es en este caso yo acá dice full método, agregar figura. Significa que ese método es accesible fuera del objeto, fuera de la clase. Si yo no le pongo public, por defecto yo fuera de esto no puedo acceder. O sea, sin nada es lo mismo que pongas privado, ¿no? No, privado es solamente ahí dentro del objeto. Pero sí, si yo le pongo nada es como que sea restricted, que en realidad se llama. Pero en este caso no tiene sentido. Igual, ustedes pueden crear métodos que por ahí no necesitan que salga de la clase porque quieren hacer algún método que sirva para calcular algo de la clase y yo estoy ocupando dentro de la clase nomás. Bueno, en ese caso no coloco. Bueno, ahora, el problema es el siguiente. Este teclado close lo voy a dejar acá afuera también porque lo que yo quiero hacer es que cierra, mata el recurso. Y acá después le hacemos una limpieza de buffer para que la próxima vez que lo ocupamos no haya ningún problema. Por más que lo cerremos, hay que limpiar. El buffer cada vez que ustedes tengan algún ingreso de datos que no implique ingresar toda la línea, hacen un next line. Es como que limpian el buffer, significa que lo dejan vacío. Si yo tengo todo next line no hay ningún problema. El problema es cuando yo tengo un next o un next in
a un next long y después tengo que hacer un next line, es como que me queda como que yo ya hice el enter anteriormente, entonces no me deja colocar los datos. Bien. Ahora ya podemos agregar la figura, ya está perfecto. Si nosotros ahora agarramos y escribimos esto, va a funcionar. El asunto es que el toString de figuras guardadas no nos sirve, así que vamos a hacer acá, vamos a recrear esto, que es un for que vaya recorriendo todo el arreglo y vaya mostrando todas las figuras que nosotros vamos guardando. Para eso, en este caso estamos ocupando un for que ocupa el contador y como la coordenada del arreglo. También podemos ocupar este otro método, que es el que se llama forEach, que es un for, pero un poco adaptado, que es este. Un poco más copado. Porque no tenemos que ponerle un índice, nada, directamente colocamos. Así que acá vamos a hacer ahora un método llamado public void listar figuras, que lo que va a hacer es, va a listar todas las figuras. ¿Por qué tiene acá un distinto de null? Porque si yo puse dos figuras nomás, si yo no le pongo distinto de null, esto me va a tirar un error, porque me va a decir que hay un que no puede mostrarme algo que no existe. Entonces yo, mientras sea distinto de null figura, puedo mostrar. Así que ahora esto vamos a crear el teclado y acá vamos a poner un figuras guardadas punto agregar figura. Vamos a poner otra vuelta, figuras guardadas punto, no, vamos a hacer dos agregar figuras. Entonces acá vamos a agregar dos figuras. Fíjense que ahora ya es una liñita y después vamos a listar las figuras y ahora yo esto puedo borrar. Entonces, si todo va bien, yo tendría que poder agregar dos figuras. Y esto después ya lo vamos a ver porque en realidad esto es la idea que tengamos un contador o algo así. Nombre de la figura, triángulo 3, 3, listo. Y 2. Entonces ahora me aparece, tenemos las dos formas de ver esto. Por un lado tenemos con el forEach, que es la más copada, pero por otro lado también tenemos con este for, que es colocando el número, el for que nosotros ya aprendimos. Fíjense que este for es idéntico al C. Acá, si nosotros ahora todo el código que vimos, excepto el system.out.print, es idéntico al C. Bueno, acá este for es exactamente igual al C. Pero bueno, nosotros vamos a ocupar este. Este es el que nos copa. ¿Cómo lo ocupamos? Nosotros definimos que figura, fíjense que está en tenemos figuras, acá está en singular, y figuras, entonces esto que me dice, recorre figuras, que es Profe, ¿dónde sale figura? figuras de acá. Ah, del arreglo. Exactamente, figuras es un campo de la clase colecciones de figuras. Es decir, recorre figuras, además este podemos decir que es dispunto, acá es redundante, pero lo ponemos para que quede bien claro que este figuras hace referencia a este figuras. Y después figura. Figura es el singular de eso. Significa que cuando yo estoy recorriendo figuras, cada iteración que haga se refiere a una figura en particular. La primera iteración va a ser la figura que está en la coordenada 0, la segunda iteración va a ser la figura que está en la coordenada 1 y la tercera iteración la figura que está en la coordenada 2. Que ese figura el atributo de figura geométrica. Exactamente. Y este toString que hace, ¿qué es? Es este toString. Y este listar figuras es este listar figuras. Bien. No falta nada este programa. Vamos a ver si falta algo acá. Hicimos todo, está. Bien. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Algo? ¿Se entendió más o menos? Bueno. Profe,
Después se puede poner como en comentarios cuáles son los constructores y cuáles las clases. Bien, vamos a hacerlo ya, entonces que queda en la grabación. Esto que está acá es un constructor con parámetros, y acá tenemos otro constructor sin parámetros. Bien, esto es la sobreescritura del método de object de la clase object. Acá está, este es el constructor. También podemos agarrar y colocar así los comentarios para poner comentarios de varias líneas. Bueno, este es el constructor de la clase figuras que recibe el escáner para poder ocuparlo en agregar figura. Evitar a ver, la creación de un escáner nuevo. Me gusta esto. Bien, limpio el buffer para evitar problemas del next line. Muy bien, creo que ahí está todo. Profe, Sí. consultor, en el caso ese, cuando usted limpia el buffer, yo había visto también que se usa, por ejemplo, cuando la clase de integer parse int para evitar, digamos, tener que limpiar el buffer cada rato. Sí, en realidad, sí. Y en el caso de También puedes agarrar y administrarlo. Si vos agarrás y primero ocupás lo que va a ocupar el next line y después ocupás los next in, no hace falta que limpies el buffer. El asunto es que después, la segunda vez que lo vas a ocupar, porque fíjate que yo acá tengo un agregar figura y después ocupo otro agregar figura, y ahí puede pasar este problema. Así que yo te diría, o colocan la limpieza del buffer acá o lo colocan arriba. Pero no. Si no, tenés que estar haciendo como una especie de estrategia de cómo utilizar el buffer, y acabo una liñita, next line, y ya sabes, ya no importa lo que pase, el buffer va a estar limpio. Bueno, ¿se entiende bien de dónde salen todas las cosas? ¿Y ese es el main? Este es el main, exactamente. Acá vamos a poner, esta es la clase principal. Donde inicia el programa. Ahí está. Creo que eso es bastante más claro.